aleluya. ¡Ay, qué alegría! Poder alabar a Dios que es bueno. Ahorita yo no hay problema. Gracias. Ahí. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Esta mañana vamos a hablar acerca de algo que yo creo que la iglesia de Jesucristo ha descuidado. De algo que la iglesia de Jesucristo ha descuidado, pero que otros también han abusado. Y es acerca de la familia de Dios. Ora por milagros. Y cree en milagros. Y espera milagros. Y creo, mis amados hermanos, que uno de los grandes problemas que tiene la iglesia de Jesús es que dice creer en milagros. Es que dice creer en que Jesús hace cosas maravillosas, cosas extraordinarias, pero ¿por qué no sucede? ¿Por qué no sucede? ¿Por qué no vemos más cosas extraordinarias en nuestra iglesia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que la iglesia necesita para que podamos mirar esas cosas que Dios tiene preparadas y dispuestas para cada uno de nosotros? La Biblia dice que Dios no ha acortado su mano para salvar. La Biblia dice Jehová Rofe, que significa Jehová es mi sanador. La Biblia habla de que nosotros no tan solo predicaremos el Evangelio y llevaremos el Evangelio más allá de nuestros contornos, más allá de donde vivimos, más allá de donde nos movemos. Pero también habla de que juntamente con llevar el Evangelio, Dios muestra proezas y maravillas. ¿Qué está pasando? En el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando empieza en sí el libro, vemos algunas cosas. Vamos a ver la introducción al libro de Hechos de los Apóstoles. Dice así los versos del 1 al 3. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino, al reino de Dios. ¿Quién es el escritor? El escritor es el doctor Lucas. Es el que escribió el libro de Hechos de los Apóstoles y también el Evangelio de Lucas. Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de Lucas es un volumen o es la historia de Jesús escrita en dos volúmenes. La primera parte está en el Evangelio de Lucas, es la historia de Jesucristo desde que vino a la tierra hasta que ascendió a la presencia del Padre. En el libro de los Hechos es la historia de cómo la iglesia fue siendo formada y cómo se fue extendiendo el Evangelio hasta lo más lejos en el universo entero. Esa es la historia de Hechos y de el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas fue escrito por el médico amado, así como dice allá en Colosenses 4:14, os saludan Lucas, el médico amado, y Demas. Ahora vea esto. El Espíritu Santo
vino a morar en nosotros el día de Pentecostés. En el capítulo 2, verso 1, nos encontramos con la venida del Espíritu Santo para quedarse para siempre, para habitar en la vida de cada creyente, de cada persona que recibe a Cristo como Señor y Salvador personal de su vida. El Espíritu Santo le llena, el Espíritu Santo le capacita y el Espíritu Santo lo enseña y lo entrena para llevar el Evangelio más y más allá. Entonces, veamos lo que dice enseguida, ya se lo leímos. El Evangelio de Lucas narra todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Por lo tanto, el libro de los Hechos, mis amados hermanos, continúa contando la historia de lo que Jesús hizo y enseñó. ¿Ahora qué? A través de la iglesia, a través de ti, a través de mí, a través de la iglesia que se empezó a formar con los 12 discípulos, pero también ya con un grupo grande que se había empezado a reunir. Se dice allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, que en el aposento alto había reunidas 120 personas cuando el Espíritu Santo se manifestó. Con esas 120 personas, y en especial con los 12 discípulos, Dios inició la obra que la iglesia tenía que hacer a través de llevar el Evangelio hasta lo más lejos de la tierra. Allá ahora sí, no sé por qué me pasó 2 veces, no se preocupe. Ok, allá en Mateo 10, 1, 7 al 8, nos dice de la siguiente manera. Mateo, capítulo 10, verso 1 y los versos 7 y 8, dice así. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, da de gracia. Ahora pregunto, ¿qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado con esto? Dice la Biblia que Dios los envió y los envió a predicar la venida del reino de los cielos. Pero también les digo que junto con la predicación, Dios les daba la autoridad de sanar enfermos. Dios les daba la autoridad de echar fuera demonios. Dios les daba la autoridad, ¿verdad?, de sanar enfermos. Es como si Jesús les estuviera diciendo a sus discípulos: yo quiero que vayan a hacer las cosas que yo hice. Y las cosas que Jesús hizo fue predicar la venida del reino de los cielos, o sea, el Evangelio. Las cosas que Jesús hizo fue sanar, fue liberar de demonios. Y el Señor quiere que estas cosas sucedan en su iglesia. El Señor quiere que estas cosas sucedan en nuestra iglesia. La Biblia dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Jesús es Emmanuel.
Y Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y Dios habita en cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo que vive en nosotros. Y ese Espíritu Santo que vive en nosotros es el mismo Espíritu Santo que poderosamente resucitó a Jesús de entre los muertos. ¿Cuál es la idea que quiero transmitir a ustedes hoy? Y la idea que yo les quiero transmitir es que debido a que nuestro Padre Celestial, sobrenatural, es sobrenatural, Él responde nuestras oraciones. Él no solo oye nuestras oraciones, sino que Él las responde. Así que las personas que somos parte de la familia de Dios, debemos orar. Y debemos orar por milagros, pero debemos orar creyendo. Sin una pizca de duda, sin un milímetro de duda, sino debemos orar creyendo. Hoy el doctor Charles Stanley predicaba acerca de esperar en Dios y del por qué debemos esperar en Dios. Él dice que muchas veces Dios tarda en contestar por muchas razones, pero entre ellas porque está probando nuestra fe. Está viendo si verdaderamente creemos aunque no veamos nada. Yo recuerdo a aquel hombre que fue a Jesús porque su hija se estaba muriendo. Jesús le dijo, si no vieras milagros, ¿no creerías? El hombre contestó, mira Señor, yo no sé nada. Lo único que sé es que mi hija se está muriendo. Por favor, baja a mi casa. Y dice la Biblia que Jesús dijo que nunca en Israel había visto tanta fe como en la de aquel hombre que no era israelita. Le dijo, vete, tu hija está sana. El hombre se fue creyendo. No vio nada. No vio nada. Pero creyó en la palabra de Jesús. Que le dijo, vete, tu niña está sana. Cuando llegó, le dijeron que su hija estaba sana. Y preguntó que como a qué hora había empezado a sanar. Cuando le dijeron la hora, dicen que recordó que ese fue el momento en que Jesús le dijo, vete, tu hija está sana. En otras palabras, que en el mismo instante que Jesús dijo, tu hija está sana, su hija estaba sana. Su hija estaba sana. Es normal, mis hermanos, o más bien, es anormal, más bien no es normal que un cristiano no tenga apetito, hambre, por lo imposible. No es normal que un cristiano no tenga hambre, pero hambre, por ver lo imposible hecho posible. Hablamos mucho acerca de que Dios es el Dios que hace lo imposible posible. Pero ¿cómo nos cuesta trabajo creer cuando estamos pasando por una situación difícil? Cuando estamos pasando por momentos difíciles en nuestra vida, qué difícil es creer. ¿Sabe una cosa? El tener hambre por lo imposible es algo que está escrito en nuestro ADN espiritual. Nuestro ADN espiritual nos dice que nosotros debemos tener hambre por ver las cosas imposibles. Por ver aquello que parece que no puede ser. Por ver aquello que parece que nunca se podrá hacer
realidad. Usted sabe que el ADN se usa para comprobar la paternidad de alguien, de un niño. Nuestro ADN espiritual nos muestra que usted y yo somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y tenemos todo el derecho, el deber de tener hambre por ver cosas imposibles. Allá en Hechos 5, del 12 al 16, dice así: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Vea esto. Mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. Ahí ya se cuentan las mujeres. Antes no se contaban, pero aquí ya se cuentan. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos, dice que todos eran sanados. ¿Qué está pasando con la iglesia de Jesucristo hoy? Y cuando digo la iglesia de Jesucristo, no me refiero solo a la primera iglesia bautista de Jefferson. Me refiero a la iglesia de Jesucristo en el mundo entero, a la verdadera iglesia de Jesucristo en el mundo entero. Recuerde que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, que incluso su sombra sanaba personas. Necesitamos, hermanos, tener la certeza firme de que Dios es el mismo de ayer, que Dios no ha cambiado, que Jesucristo es el mismo que anduvo aquí en la tierra hace más de 2000 años, que no ha cambiado, y que su poder sigue siendo el mismo, y que su autoridad contra los enfermos y contra los espíritus sigue siendo lo mismo. Él no ha cambiado, hermano. Lo que posiblemente hemos cambiado somos los seguidores de Jesús, que tal vez dudamos, que tal vez no creemos y oramos, pero siempre por aquí queda un huequito donde decimos: no creo que lo haga. Hace muchos años escuché una anécdota de una viejita que vivía lejos del templo. Ya vi que antes pues la gente vivía así lejos de las ciudades, y entonces fue el pastor a verla porque tenía ya muchísimo tiempo de no ir a la iglesia. Y el pastor fue a verla, ¿verdad? Y le dijo que qué pasaba, que no había ido ya a la iglesia. Y dice la anécdota que aquella viejita le dijo: es que, pastor, esas montañas me estorban. El pastor le dijo: pues ore para que Dios quite las montañas. Y estando orando con un ojo abierto, no terminó de orar, abrió los dos ojos y dijo: yo ya sabía que no las iba a quitar. A veces oramos así. Abrimos los ojos y nos vemos en la misma condición en que empezamos a orar y decimos: yo sabía que Dios no me iba a sanar. Yo sabía que Dios no me iba a quitar la enfermedad.
iglesia de Jesucristo de estar dudando del poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él prometió, Él es fiel, Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que cambie. Tenemos tan poca fe. Yo soy enemigo acérrimo de la América porque soy Chiva. Ayer prendí un ratito donde estaba el juego y iban, creo que 2-2. Ya faltaban, creo que como 3 o 4 minutos para que el juego acabara. Y pum, que el América mete el gol para irse 3-2. Ya apagó la tele, dije, ya, escribió el Pachuca. Y hoy en la mañana me entero que ganó. Bueno, se lo muestro de esa manera. Oramos y sucede algo al revés de lo que nosotros pedíamos y decíamos, no importa cuánto Dios se tarde, Él contesta. Él no deja oración sin respuesta. Él contesta. Porque es su promesa. Porque Él lo ha prometido. Hermanos, ¿cómo podemos ver más milagros en nuestras vidas y en la vida de la iglesia de Jesucristo? ¿Cómo podemos ver que sucedan cosas extraordinarias? ¿Cómo podemos ver que sucedan cosas sobrenaturales cuando tenemos un Dios sobrenatural? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, déjenme compartir con ustedes 2 o 3 puntos. Primero, es el siguiente. El primero es: pase tiempo con Jesús en oración y leyendo la Biblia. Eso es lo básico. Eso es lo básico. Yo preguntaría, pero no voy a preguntar. Y si no voy a preguntar, no tiene que contestar. ¿Cuánto tiempo yo paso como cristiano orando y leyendo la Biblia en mi casa? ¿Y cuánto tiempo yo veo la televisión? ¿Está balanceado? ¿Veo 1 hora de televisión y leo y oro 1 hora? ¿O veo 1 hora de televisión y no oro y no leo la Biblia? Es la primera cosa importante si nosotros queremos ver más milagros en nuestra vida. Pasar tiempo con Jesús en oración y leyendo la Biblia. Hechos 4:13 dice así: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Y vean qué parte abajo. ¿Qué dice la parte de abajo? ¿Y qué? ¿Y les qué? Conocían que habían estado con Jesús. ¿Cuánto tiempo ha estado usted con Jesús? Les reconocían que habían estado con Jesús. Yo le voy a decir una cosa. Cuando yo recibí a Cristo como Señor y Salvador personal de mi vida, yo todavía no había hecho mi preparatoria. Por razones que sean, terminó la primaria y hasta ahí llegué. La razón principal es economía. Había que trabajar. Y recuerdo que uno de mis cuñados, que fue maestro, me dice: yo soy ateo, tú lo sabes. Le digo: sí, yo sé que eres ateo, pero le das gracias a Dios. Dice: pero una cosa sí voy a reconocer, desde que tú lees ese libro negro y vas a tu iglesia, tienes más plática, tu conversación ha cambiado
y puede uno platicar mejor contigo. Cuando tú oras, cuando tú lees la Biblia, cuando tú vas a los cultos, cuando tú vas a las clases de escuela dominical, algo va cambiando en tu vida. Por eso dice, en lo que leímos ahí, dice que sabían que eran hombres sin letras y del vulgo, y se maravillaban de las cosas que hablaban. Pero siempre decimos, no, el pastor, yo no puedo orar, yo no puedo pasar al frente porque no puedo orar. No, pastor, yo no puedo hacer esto porque esto. Si es que tú oras y lees la Biblia, dice que no importa que seas sin letras, que seas de las personas comunes, Dios puede hacer maravillas a través de ti. Y grandes maravillas, extraordinarias maravillas, Dios puede hacer a través de ti. La iglesia en Hechos pasaba tiempo leyendo la Biblia. La iglesia en Hechos pasaba tiempo en sus reuniones. Por eso, en la iglesia primitiva había muchos milagros, porque pasaban tiempo con Jesús. Mateo 6:6 dice así: mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay dos tipos de oración: la oración grupal, que es cuando nos reunimos como iglesia para orar juntos, y hay la oración personal. Es la oración cuando tú oras a solas en tu iglesia, digo en tu casa. Es hasta donde tú puedes tener un lugar escogido para orar. Un lugar escogido para orar. Entonces, tenemos que aprender a orar por milagros. Tenemos que aprender a orar por milagros. Ya leímos Juan 15, pero solamente quiero que ahorita leamos dos versos. Que es Juan 15, 5 al 7, que dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, hay que permanecer en Jesús. Permanecer en Jesús. Y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí permanece, otra vez, el que en mí no permanece, está bien, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ahora vuelve a decir: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Para mí, hermanos, esa es palabra de Dios. Amén. Para mí, cada letra que hay en la Biblia es de Dios. Y si Dios dice que nosotros permanecemos en Él, podemos pedir lo que querramos y nos será hecho, por supuesto, conforme a la voluntad de Dios. Yo no voy a orar para que las Chivas le ganen al Atlas. Eso no es correcto. Porque nunca debe orar por algo que dañe a terceras personas. Si yo orara porque las Chivas le ganen al Atlas, estoy orando
para que el Atlas sea dañado. La oración nunca debe dañar a terceras personas. En segundo lugar, la oración no debe ser simplemente para cumplir deseos absurdos. Por ejemplo, yo en una ocasión le oí a un hombre orando para que Dios le diera un Cadillac. Después que terminó su oración, me acerqué a él y le dije, hermano, ¿qué vas a hacer si Dios te da el Cadillac? ¿Tienes dinero para mantenerlo? ¿Sabes cuánto cuesta este foquito del Cadillac? Solito el foquito, más de $200. ¿Sabes cuánto cuesta el plástico de la calavera? $500. ¿Tienes dinero para mantenerlo? Pues no. Por eso Dios no te lo va a dar. Por eso Dios no te lo va a dar. Debemos aprender a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y veremos grandes milagros. Orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que en medida que permanecemos en Jesús, en su lugar secreto de oración, en ese lugar que usted tiene escogido para orar, estaremos llenos, hermanos, llenos de su presencia, y veremos cosas extraordinarias. La segunda cosa, hermanos, orar por milagros. Y orar por milagros es creernos. Simplemente eso. Orar por milagros es creer. Es confesarlo. Es confesarlo. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede, vea esto, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ve aquí, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Pero ve al principio, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. No le dijeron, Señor, mira sus amenazas, mátalos, destrúyelos. Le dijeron, Señor, ahí están sus amenazas, concédenos las fuerzas, concédenos las fuerzas para seguir hablando de tu palabra a pesar de sus amenazas, a pesar de la persecución, a pesar de lo que sea. A pesar de lo que sea, Señor. Wow. La iglesia primitiva oró por milagros y vio milagros. La iglesia de hoy debe orar por milagros y esperar ver milagros. En el Antiguo Testamento de Jeremías, Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo de ti. Pensamientos de paz y no pensamientos de guerra, para daros el fin que esperáis. ¿Qué esperas cuando oras? A veces decimos, pues yo espero que Dios me sane, pero ya estoy viejo, ya. Entonces, ¿para qué oras? Si no esperas que Dios te sane porque ya estás viejo. Estoy viejo, tengo 68 años y yo oro y espero que Dios me va a sanar. Yo lo espero. Yo no he dudado un solo momento, aunque mire que ya tiene un buen tiempo, pero yo no he dudado. Sigo creyendo y sigo esperando esa sanidad. Entonces, dice allá en Mateo
dice así, Mateo 18, 19 y 20, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero dice, si se pusieren de acuerdo. Cuando la iglesia ora por algo, debe de estar de acuerdo. La iglesia tiene que estar de acuerdo si queremos que nuestro Dios se manifieste. Donde hay división, Dios no puede manifestarse. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, tenemos que estar de acuerdo. Tenemos que estar de acuerdo en cualquier cosa. Ahora, si yo le doy gracias a Dios, hermanos, les digo a ustedes, aquí en 15, 20 minutos hacemos una sesión de negocios. Porque nos ponemos de acuerdo en todo. Hay iglesias donde pasan 2 o 3 horas y salen peleando. Y salen agarrándose a las mechas. Y hasta insultándose unos a otros. ¿Ustedes creen que Dios puede manifestarse ahí? ¿Ustedes creen que Dios puede hacer algo ahí? Por supuesto que no. En tercer lugar, mueve tu fe por milagros. Mueve tu fe por milagros. Jesucristo dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, pedirás a ese monte que se desarraigue, que se quite y se eche al fondo del mar, y se echará al fondo del mar. Se dice que la semillita más pequeña que existe es la semilla de la mostaza. Pero cuando crece, es un arbusto, que hasta los pájaros hacen nido en él. Los discípulos le dijeron un día a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Y ahí fue donde Jesús le dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, quítate de ahí y échate en el mar, y lo haría. Lo único que necesitamos es mover nuestra fe y creer que Dios hace milagros. Move your faith and believe that God made miracles. God is same yesterday and today. God no have changed. God is same. Only you need believe in God. Only you need believe God. And God responds to pray. You understand this? Pray God. Believe God. And stay to respond that God. Because He responds, you pray. Creo. Simplemente cree, simplemente mueve tu fe. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú lees, cuando tú oyes la palabra de Dios, tu fe crece, tu fe se aumenta, tu fe se hace cada día más y más grande. Mueve tu fe, mueve tu fe y cree que Dios hace milagros. Créelo. Si nosotros vemos la vida de Jesús, vemos que Él vino para predicar el Evangelio, para salvar a las personas espiritualmente y para sanar. Para sanar. Mateo 8. Parece que salió. Bueno, yo se lo leo aquí. Mateo 8. 1 al 3 dice, cuando Jesús descendió del monte, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente.
Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, fíjese, Señor, si quieres, puedes limpiarlo. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé libre. Y al instante la lepra desapareció. Y al instante la lepra desapareció. Jesús quiere sanarte. Jesús quiere ayudarte a resolver ese problema por el que está pasando. Pero necesitas creer. Necesitas creer. Y esperar que Él haga milagros. Mis amados hermanos, debido a este tipo de mensaje que esta mañana he predicado, yo quiero terminar con esto. Yo quiero terminar de la siguiente manera. Si ahorita está pasando por un problema, vamos a orar unos por otros. Y vamos a orar creyendo en milagros. ¿Qué es esa necesidad que tienes? ¿Qué es eso por el que estás pasando con dificultad? Vamos a orar, vamos a clamar a Jesús, pero también vamos a creer que Él puede ser milagros. Yo voy a pedir a los varones que por favor me bajen. Por favor me bajen. ¿Sí? Varones, ¿quieren venir a ayudarme a bajarme? Ya puedes apagar, hijo.